bienvenido a la casa del Señor, hermano. Me alegro de verle, amén. Yo no sé si usted se alegra de verme a mí, pero yo me alegro de verle a usted. De ver cómo el Señor le ha cuidado, cómo el Señor le ha bendecido, cómo el Señor le tiene de pie. Es una bendición y es una alegría para mí también. Amén, porque es lamentable muchas veces ver a personas que ya no pueden valerse por ellos mismos. Pero nosotros estamos aquí gracias a la pura misericordia del Señor. Gracias a la misericordia del Señor que son nuevas cada mañana. Aleluya. Y yo sé que en esta noche usted ha venido primeramente a la casa del Señor porque usted quiere adorar al Señor y también porque quiere recibir una palabra de parte del Señor. Nosotros como hijos de Dios nos hacemos presente al templo por dos cosas. Una es para adorar al Señor, para darle gracias por todo lo que Él ha hecho y también para recibir una orientación de la palabra del Señor. Amén. Así es que cuando usted entre por esas puertas o cuando usted se esté vistiendo ya en su casa, piense en las palabras de agradecimiento que usted le va a traer al Señor. Amén. Yo siempre pienso en las palabras de agradecimiento porque es bonito venir al templo y poder agradecer al Señor. Dice la palabra que un hombre que estaba cojo, cuando Jesús le sanó y él entró al templo, el hombre entró saltando de alegría. Llegó alabando al Señor y fue notorio por todos la alegría que había en ese hombre. Nosotros tal vez no estábamos cojos, tal vez nosotros de nuestros cuerpos estábamos buenos, pero había una cojera espiritual en nosotros. Pero cuando el Señor vino y nos hizo libres, entonces es que nosotros podemos entrar por su puerta con acciones de gracia, dice la palabra, por sus atrios con alabanza, alabar y a bendecir el nombre del Señor. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Digo esto porque hoy los cantos estuvieron súper poderosos. Si a mí no me hubiera tocado quizás predicar, yo hubiera andado danzando por todo esto. Porque era para celebrar, era para unirse. Y yo veo a muchos que no quieren dejar la cobija todavía. Avísele a su cuerpo que ya es tarde, que no es hora de dormir, que es hora de celebrar al Señor. Aleluya. Sabe, mi amado hermano, que yo cuando puedo adorar a Dios, lo hago con toda libertad. No me importa si dicen, ay, ¿cómo le hace? Y cómo, eso para mí es secundario. Porque hay tiempos que no vuelven a la vida de uno. Cuando uno está libre, que puede exaltar al Señor, hay que hacerlo. Porque muchas veces el problema no te deja ni levantar la cabeza. Muchas veces la enfermedad no te deja ni levantar las manos, pero cuando tú estás libre de problemas, veniste sano, veniste alegre, entonces unite a celebrar al Señor. Unite a la alabanza, poder exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Y en esta noche vamos ya casi a estar concluyendo con este tema tan maravilloso como lo es la palabra de Dios. Amén, el tema que hemos estado hablando todo este mes, el mes de la palabra. El mes que hemos dedicado a saber un poco de la palabra que el Señor tiene para nosotros, que es la palabra de Dios en nuestra boca. Amén, más que todo es la palabra del Señor en nuestra boca, debe de estar siempre activa. Amén, porque la palabra del Señor se convierte viva cuando nosotros la hablamos. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, es que se empiezan a suceder las cosas maravillosas que están escritas en ese libro, o no sé de qué manera usted la ve, bien sea en el celular, en la computadora, o bien sea que todavía usted tenga una Biblia como yo, pues no importa, cuando usted y yo hablamos la palabra, algo poderoso sucede, algo sobrenatural empieza a suceder cuando usted y yo hacemos uso de la palabra escrita que ya está para nosotros. Y no hay un libro maravilloso como lo es Isaías, capítulo 55, versículo 11. Hay que leer, ¿verdad?, la palabra de Dios para que nos recordemos de lo que está escrito. Dice Isaías capítulo 10, versículo 11. Lo voy a leer desde el 10 para que usted entienda un poquito más.
Dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir, sin antes mojar y alimentar la tierra. Así como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Oiga bien esto. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí, sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Qué bonita es la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto caer la nieve o la lluvia? ¿Verdad que todos? Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Está muy explicado este versículo de lo que es la palabra del Señor. Que así como la nieve y la lluvia no pueden regresar al cielo donde vino, asimismo la palabra del Señor no regresará hacia Él vacía, sino que hará la obra por la cual fue enviada. Amén. Yo sé que nosotros al templo, como decía el pastor, venimos a recibir una palabra rema, una palabra revelada. Pero la palabra escrita de Dios es muy importante que esté atesorada también en nuestros corazones. Es muy importante que la palabra escrita del Señor esté en nuestras mentes primeramente. Que nosotros hagamos una palabra viva y que sea eficaz para el crecimiento de nuestra vida espiritual. El propósito de todo este mes ha sido que como hijos de Dios aprendamos a hablar la palabra de Dios. Todo hijo de Dios debe de aprender a tener un vocabulario que sea de acuerdo a la palabra del Señor. Porque muchas veces no suceden cosas como nosotros quisiéramos, porque nuestro vocabulario no está de acuerdo a la palabra de Dios. No está de acuerdo al principio de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros pensamos que la palabra de Dios no funciona, ¿verdad? Hay duda muchas veces en nosotros. Muchas veces nosotros creemos que lo que está escrito aquí no es verdad. O quizás algunas cosas sí, o otras cosas no. ¿Sabe por qué pasa eso? Es porque no hay lectura de la palabra en nosotros. En primer punto es, la lectura de la palabra nos hace a nosotros eficaces para tener un vocabulario perfecto como tiene que ser como hijos de Dios. Si nosotros no leemos la palabra, si usted se conforma a un texto que le leemos aquí el fin de semana, es difícil que usted pueda tener un vocabulario como es debido. Si usted se conforma a solo oír allá los 15 días al mes, yo no sé, hay hermanos que aguantan un mes. Hay otros que aguantan 15 días. Hay otros que aguantan una semana. Yo no sé cómo ese cuerpo espiritual en sí puede fortalecerse. Yo no sé cómo tu fe puede fortalecerse. Pero yo creo que al primer ventarrón, mira, yo me imagino que esa gente, eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Que la gente que come espiritualmente una vez a la semana, me imagino yo que el diablo anda lejos, pero con solo la brisa que pasó, le dio vuelta. Aplauda fuerte al Señor. No, el diablo no le estaba haciendo nada todavía. Todavía no se había metido con él o con ella. Iba caminando de lejos, pero solo el olor a azufre sintió. Y el hermanito ya no halló qué hablar. ¿Por qué? Porque no está preparado, no está calzado espiritualmente. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que nosotros tenemos que tener un calzado espiritual. Y el calzado espiritual es la palabra de Dios en nosotros. Muchas veces nosotros estamos inseguros caminando porque no está el calzado espiritual que es la palabra del Señor dentro de nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros estamos caminando con duda. El segundo punto, ¿por qué hay tanta duda? ¿Verdad? ¿Por qué hay tanta duda en nosotros a creer a la palabra? Es por la pereza que nosotros tenemos.
La pereza es un enemigo fuerte del cristiano. Que cuando tú le agarras la Biblia, te da sueño. ¿A cuánto les da sueño? No levanten la mano, porque todos la levantarían. Les da sueño, les da pereza. Leemos 5 minutos y ya nos distraemos. Leemos, ¿verdad?, antes de dormir. Eso de leer antes de dormir, dígale a tu hermano, no lo hagas. Porque lo que estás leyendo es para que te dé sueño. Y la palabra de Dios no se lee para que a uno le baje sueño. La palabra de Dios debemos de leerla bien despiertos. Debemos de leerla hasta con un café al lado para que no esté cabeceando. Porque aquí es que nosotros tenemos la vida, hermano. Aquí es que nosotros tenemos tesoros poderosos. De aquí es que nosotros dependemos. Por eso cuando abramos este libro sagrado, hagámosla con toda dedicación. No la hagamos a medianoche. Solo los brujos leen las cosas a medianoche. Porque el Dios de ellos anda en lo oscuro. El Dios de nosotros es Dios de luz. Aleluya. El Dios de nosotros es Dios de luz. Así que no busque usted a leer la palabra solo en la noche antes de dormir. No, leámosla en el tiempo que estamos despiertos, que nuestro espíritu está disponible para atesorar esa palabra poderosa. Porque es que muchas veces la palabra de Dios no se hace tan efectiva en nosotros por perezosos. Dígale a su hermano que está al lado, no seas perezoso. Yo veo muchos sospechosos aquí. Mire, yo no he visto una generación tan débil en estos tiempos. No estoy hablando solo de ustedes. No estoy hablando solo de los que están aquí presentes. Pero esta es la generación más haragana que no le gusta leer la palabra. Esta es la generación más perezosa. Por eso es que muchos se andan creyendo a cualquier cuento, siguiendo a cualquier loco que anda por ahí. Por eso es que muchos salen disparados siguiendo al brujo, siguiendo al hechicero, que dice, es el profeta. Oh, sí, el profeta. No, que es que me dijo esto. Te gustó, pero estaba fuera de la Biblia. Por eso es muy importante que usted y yo dejemos esa pereza y nos vayamos a la palabra del Señor a ver qué es lo que Dios quiere para mí. Y que usted lo haga despierto para que usted pueda entender lo que Dios le va a hablar a través de su palabra. Porque yo conozco gente que han leído la palabra más de 3 veces y el mismo hermanito de siempre. Mire, por allá por donde yo vivía, en mi país, había un hombre que no trabajaba. Él andaba solo, decía que evangelizando. Y se sabía la Biblia, yo creo que se la sabía más que el diablo, porque el diablo dice que sabe Biblia. Y él se la sabía de Génesis y Apocalipsis, pero no vivía ni el versículo 1 de Génesis. Estaba lejos. Porque una cosa es leer, pero otra cosa es atesorar. La palabra de Dios debe de ser un tesoro para nosotros. Porque ahí está escrita, dice que lámpara es a nuestros pies la palabra y es la que nos alumbra nuestro caminar. Usted como hijo de Dios debe de asegurarse que no está caminando en lo oscuro. Que en usted hay una lámpara y la lámpara debe de ser la palabra de Dios. Déselo fuerte al Señor, hermano. Déselo fuerte. Porque Él usó a grandes hombres, a grandes personas dedicadas para que esta palabra viniera a nosotros. Y nosotros mismos tenemos un ejemplo de cómo Jesús se movía con la palabra en la boca. Jesús derrotó a Satanás con la palabra, dice la Biblia. Él no lo derrotó en una discusión. Él lo derrotaba siempre con la palabra. Y él le decía, escrito está. Vete de aquí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. La pregunta del millón sería, ¿qué usted y yo respondemos cuando tenemos esos ataques diabólicos?
O cuando el diablo le sale por medio de una persona en el trabajo, le recita a usted la palabra de Dios y le dice escrito está, o se pone a quererse darse duro, o se pone a ver quién grita más. O no solamente eso, cuando nos llegan los dardos, ¿verdad?, del fuego del maligno a nuestra mente, que es la batalla más fuerte de todo cristiano, está aquí. ¿Qué usted y yo hacemos? Y allí voy incluida yo también. ¿Qué hago yo? Bueno, tengo que hablar en alta voz la palabra de Dios y decir, diablo, escrito está. Así me dice el Señor en la palabra. Porque muchas veces vienen ataques de enfermedad a nuestra mente. A veces estamos sanos, pero mire, aquí está el pensamiento malo. Y muchas veces pensamiento, ya te vas a morir. Ya te vas a morir. Y sentimos hasta escalofrío. ¿Qué tenemos que decir entonces? Diablo malo, no me voy a ir antes de tiempo, porque solo el Señor tiene derecho a quitarme la vida, porque Él la da y Él es el que la quita. ¿Dónde dice eso? Lo dice la palabra. Al diablo hay que resistirlo por medio de la palabra. Por eso es que el libro de Santiago dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo es que lo vamos a resistir? Por medio de la palabra, hermano. Recordándole la palabra. Diciéndole, escrito está, la palabra a mí me dice y yo la creo. La palabra a mí me dice que los pensamientos del Señor son de bien para mí y no de mal, para darme un futuro bueno, el que yo espero. ¿Cuáles son los dardos del fuego del maligno? Te va a ir mal. Te va a ir mal. Te veo solo. Te veo en una silla de ruedas. Mire, son visiones raras. Te veo pobre. Te veo que estás sin trabajo. Te veo postrado en una cama. Te veo así. Mire, recítele a ese diablo mentiroso Jeremías 29:11. Y dígale, escrito está, Satanás. Los pensamientos que el Señor tiene para mí son de bien y no de mal. Y por lo tanto yo voy a caminar en ese pensamiento que Dios ya tiene para mí. Aleluya. No voy a caminar con esos pensamientos de mal. Voy a caminar con esos pensamientos de bien. Pero claro, esa recordación le va a venir a usted. ¿Cuándo? ¿Cuando el diablo lo ataque? No. Esos pensamientos del Espíritu Santo se los va a recordar cuando usted lea la palabra. Cuando usted y yo leamos la palabra. Yo pasé una situación un poco difícil y cada vez la hermana me decía, Efesios 10, pastora, Efesios 10. Yo decía, ¿qué Efesios 10? Eso era todo lo que me decía. Y yo creí, queriendo que me dijera más, dígame más, dígame más. Y solo me decía, Efesios 10. ¿Y qué dice la palabra de Efesios 10? Está hablando de la armadura del creyente. Y nosotros sin esa armadura no podemos ser efectivos en el reino. Porque nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Nuestra lucha no es con tu hermano. La lucha no es con tu esposa. La lucha no es con tu esposo. La lucha no es con tus hijos. No es con el compañero de trabajo. La lucha es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso es que como hijos de Dios debemos de tener el calzado bien puesto, que es la palabra de Dios. No debemos de caminar sin esa palabra activa en nuestra boca siempre. El Espíritu del Señor, dice la palabra, que nos va a recordar a nosotros en los tiempos difíciles la palabra escrita. Por eso vean qué importante es leer la palabra. Es muy importante, es una vitamina poderosa
que nosotros atesoremos esa palabra. Usted como hijo de Dios o cristiano que viene aquí a este templo no tiene que conformarse a un versículo nada más que se le lee aquí el fin de semana. Usted tiene que abrir la Biblia por lo menos 3 veces a la semana. Por lo menos. Aunque está supuesto a abrirla todos los días. Pero le bajo el número por lo menos 3 veces. La pregunta es cuántas veces nosotros comemos. A veces comemos hasta 4. No, dicen algunos, yo como 6 porque 6 poquitos. Pero esos 6 poquitos se va llenando y llenando y llenando. Por eso los cuerpecitos van así, que ven el huracán fuerte y no nos tupa. ¿Por qué? Porque estamos robustos. Así como el cuerpo físico se llena, debemos de llenar en nuestro cuerpo espiritual. Yo veo mucho que el cuerpo espiritual es una calavera, da miedo. Ya asustan. Porque se ponen a decir hasta versículos bíblicos que no existen. Dime que te diré quién eres. No, ese no es versículo bíblico. Jericó 2:20 dicen por ahí. Una vez una hermana estaba evangelizando y le dijo, y mira, le dijo, pero es que yo no creo en eso de lo que pasó entre Saúl y su hermano. Y le dijo, pues yo no sé, pero es que ese pelo de zorrillo que se puso. Sí, es que se había puesto pelo de zorrillo en los brazos. Y con eso había engañado a su padre. Que Jacob había hecho y se había puesto. ¿Y a dónde dice eso? Y yo por molestar. Porque ella estaba dándose duro con su compañera de trabajo y me dice, y mire Lilian, en ese tiempo yo era compañera de ella, y me dice, ¿y a dónde dice eso la Biblia? Le dice, Jericó 2:20, le digo yo. Dios que me perdone ese pecado. En Jericó 2:20 dice, y ella se va. Y se va con esa, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que el hablar fuerte nos ayuda y no, hermano. Si no sabemos, aunque gritemos. Y ella le dice, Jericó 2:20, ¿qué dice? Es bien terrible cuando nosotros queremos llevarnos de listo. Mire, el diablo sabe. Satanás sabe. Y Satanás sabe el tesoro que hay aquí. Por eso es que ni bien ha agarrado usted la Biblia, ya le dio pereza. Ni bien usted ha agarrado la Biblia, ya le dio sueño. Ya le divagó el pensamiento. Ya se le quitó todo el entusiasmo que tenía usted. ¿Por qué? Porque el diablo le conviene. Entre más burros somos, más rápido nos lleva al infierno. Entre menos saben, dice Satanás, mejor para mí. Yo les voy a quitar todo, les voy a quitar todos los tesoros. ¿Por qué? Porque ellos no saben nada. Ellos solamente están esperando gotitas. Solo la gotita que les llega el fin de semana. Y es más, yo por eso le invitaba a usted que al templo nosotros venimos a 2 cosas, a dar y a recibir. La primera es a dar adoración, ¿verdad? Porque el pueblo del Señor, el pueblo de Israel se hacía asamblea, pero todas las naciones le oían. La adoración era extrema. Era extrema. Entonces, a eso venimos. Pero ¿por qué muchas veces Amado está cantando hasta de cabeza aquí y los hermanitos no levantan ni las manos? Porque no hemos oído pero ni un canto durante la semana. Pero sí nos hemos aventado 4 series. Las series las sabemos de memoria, menos los versículos de la palabra. Sí, no sabemos cómo se llama aquel autor, ¿verdad? Pero no sabes cómo se llamaban los 12 discípulos de Jesús. ¿Para dónde vamos entonces? ¿Para el cielo? ¿Para dónde es que vamos? Sabemos tanto de este mundo, hermano. Estamos cargados de saber, sabemos toda la farándula.
Hay gente que sabe más de Shakira que de María. Y que Shakira es una buena mujer. Y yo no sé por qué se la dejó. ¿Con qué le pasó a la Shaki? De las hermanas. Le pasó a la Shaki, no me va a pasar a mí. Deje de aprender de Shaki. Mire, hermana, hermano, leamos de los hombres de Dios que están en esta palabra. Por pasar nosotros pendientes en este mundo es que un día le servimos a Dios, al otro día estamos caídos. Por pasar nosotros pendientes de todo lo que está pasando en este mundo, que es vanidad, es que nosotros no estamos preparados para los ataques que vienen de parte de Satanás. Y mi deseo es, como pastora de este lugar, que usted se prepare para ir al reino de los cielos. Para que usted no esté entretenido aquí como así, no, que usted esté con las antenas bien paradas, esperando ese día glorioso. Aleluya. Esperando ese sonido de la trompeta, que usted se empiece a incomodar cómo los tiempos están cambiando. Pero muchos de nosotros estamos, como decía el predicador de la semana pasada, como el sapo. El agua está hirviendo y nosotros bien panzones ahí. Démonos cuenta cómo está el mundo. Démonos cuenta las cosas que están pasando. Démonos cuenta cómo el pecado ahora no está tapado, el pecado está tan público. Y nosotros tranquilos, viendo ahí nada más, tranquilos, el agua hervir y hervir. Cuando te querás levantar, ya no se puede. Por eso la palabra de Dios ha sido todo este mes. Aprendamos a andar con la palabra del Señor. Aprendamos a hablar la palabra del Señor. Aprendamos a caminar en la palabra. Aprendamos a dormir. Aprendamos a trabajar en la palabra. Es el aviso, la trompeta del Señor para este mes que pasó. Aprende a caminar en mi palabra. Aprende a hablar en mi palabra. Por eso es que nosotros debe de haber interés en aprender, en indagar, en estudiar qué es lo que Dios tiene para mí, cuál es el principio, qué es lo que el Señor tiene para mí, porque el Señor no te llamó solamente para que estés reunido en un grupo de personas. El Señor te llamó porque tiene grandes tesoros para ti. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si usted cree esa palabra, pero yo la creo. Yo la creo y yo sé que el Señor va a traer un cambio poderoso en esta casa. Yo sé que aquí va a haber gente que ya no va a hablar quejándose. La gente que habla solo quejándose, solo murmurando, está lejos de leer la palabra, porque no sabe ahí lo que tiene que hacer para cambiar su manera de hablar. No, muchas veces de nuestra boca solo salen profecías malas. Nosotros mismos a veces nos profetizamos al mal. Es que yo creo que me va a ir mal. Es que yo creo que tengo esto. Es que yo creo que esto y lo otro. No, hermano. Aprendamos a decir, Señor, tú tienes grandes propósitos para mí. Lo dice tu palabra. Lo dice tu palabra, que tú me bendecirás todos los días. Y tu palabra dice que cada día son nuevas tu misericordia. No espere siempre andar con una palabra rema. Aprenda a leer la palabra. Porque muchos haraganes empiezan solamente queriendo palabra rema. Y a veces Dios les manda a esta gente mentirosa. A veces Dios le manda a gente que no van de acuerdo a sus principios. Pero como son haraganes, no quieren leer. Andan creyendo en todo. No, yo te invito a que dejes la pereza y comiences a abrir la palabra del Señor para que sea edificación para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Jesús fue el ejemplo perfecto para nosotros. Él siempre andaba recitando la palabra escrita. Siempre, desde niño, dice la palabra que él tomó los rollos y empezó humildemente a atesorar y a estudiar, a indagar. Porque siendo el Hijo de Dios también tuvo que pasar el proceso. Esa era la humildad. La humildad de Jesús no fue que hubiese nacido en un pesebre.
La humildad de Jesús es haberse tenido que sentar para ser instruido. Él ya lo sabía todo, Él era Dios. Pero la humildad es cuando tú te sientas y puedes escuchar a aquel que está más bajo que tú y te sientas a escuchar, aunque ya lo sabes todo, pero tenés la capacidad de poderte sentar. Esa es la humildad. Jesús nos enseñó todo eso. Pero cada vez que el enemigo llegaba y lo tentaba, Él no iba triste. Es que muchos de nosotros a veces nos sentimos tristes cuando somos atacados por el diablo. Tristeza, depresión, dicen hermanos. Ya no dicen ni depresión, no, que depre. Hasta sofisticado con los demonios, depre. Es que tengo la depre. Terrible. Jesús no se sentía que me dio depre, me tentó el diablo. Había hecho ayunos, había orado. Y nadie lo estaba esperando para darle una comida. ¿Sabe quién lo estaba esperando? El mismo Satanás, no era un demonio. A veces a nosotros un demonio nos hace brincar y nos hace saltar. Y a él no era un demonio, era el propio Satanás. Para tentarle, dice la palabra. Nadie lo estaba esperando, pero ¿cómo Jesús salió? Él no salió para agachar la cabeza, ni para llorar, ni para que le diera otras cosas, sino que él con autoridad le habló a Satanás y le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Vete de aquí, Satanás. Y se iba el enemigo. Pero después, al tiempo, venía. Jesús tuvo lucha como nosotros. Hay ciertos espíritus que se van, pero ya al tiempo vuelven. Porque dice la palabra en el libro de Mateo, Jesús mismo lo dijo. Ellos se van, pero al tiempo regresan a ver cómo está tu casa. Pero si tú ya estás un hermanito que no ora, que no lee la palabra, que no se congrega, ay, hermano, ya está frito. Ni los penieles te van a levantar. Debemos de tener la casa ocupada. Debemos de tener la casa llena del Espíritu Santo del Señor. Entonces, cuando ese enemigo, ese demonio que salió, vuelve y encuentra al hermanito orando, ayunando, evangelizando, orando por los enfermos, ¿qué chance va a tener ese diablo de volver? Se va de nuevo. Y dice la palabra: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Al tanto llegar y te va a encontrar en lo mismo, después ya no te va a buscar. Va a ir a buscar al vecino, porque ellos son así. Yo por eso le digo a la gente que va a los penieles: mire, no venga a servir de gaviche de los demonios. A la servidora les digo: no venga a los penieles a servir de gaviche de los demonios. Porque estos infelices salen y andan buscando dónde meterse. Y ellos no esperan segundos para entrar en alguien que está vacío. Cuando la Biblia habla de lugares secos, de lugares áridos, está hablando de personas secas espirituales. Áridas, no sienten nada, ya Dios para ellos, ya día se fue. Pues esos son los lugares de los espíritus. ¿No cree usted que un demonio se va a ir allá para la grama que está seca? O para ir para el polvo. No, van a buscar cuerpo. Gente que no tiene a Dios, gente que está vacía, gente que dejó de orar, gente que dejó de evangelizar, gente que dejó de congregarse, gente que dejó de ayunar, gente que dejó de buscar a Dios como antes lo buscaba. Esos son lugares secos donde los espíritus de Satanás habitan. Por eso en esta noche la alerta es que usted y yo nos mantengamos firmes siempre con la palabra del Señor en nuestra boca. Póngase de pie, hermano, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Yo sé que el Señor va a empezar a obrar grandemente en nuestra vida. El Señor va a hacer milagros en cada uno de nosotros. Cuando toda esa pereza, esos cansancios y todo eso que son obstáculos para nuestra vida empiecen a quitarse, entonces es que nosotros vamos a ver al Dios manifestado dentro de nosotros. Cuando nosotros tomemos esa palabra, la atesoremos, entonces es que vamos a ver al Dios de la Biblia manifestado en nosotros. Levanta tus manos en esta hora.